Mi presentación va a ser mucho más tranquila que la de Miguel Ángel. Con la exposición anterior que han hecho Ángeles Roldelama y Celia Sánchez, pues se ve necesario hablar de la cultura de la luz, ¿no? Una vez que tenemos en cuenta cómo influye y cómo es nociva la luz en nuestra vida y en nuestra salud. Para mí la cultura de la luz partiría de comprender el fenómeno que sucede en esta imagen que estamos viendo. Es un fenómeno que se produce la luz en una superficie que tiene apenas 1 milímetro de espesor, y es que los cuadros al óleo suelen llevar una capa de barniz, ese barniz con el tiempo, con los cambios de presión y atmosféricos, pues tiende a resquebrajarse, a craquelar. La luz se refleja en cada una de las partes, en esas fracturas, en ese craquelado, produciendo infinitas reflexiones que produce una sensación de velo en la superficie, y esa sensación de velo dificulta nuestra visión del cuadro, dificulta que podamos apreciar los matices, sobre todo en el oscuro, y que veamos el fondo de lo que está detrás de ese barniz. Este ejemplo nos está hablando de la capacidad inmensa que tiene la luz, ya que produce un fenómeno tan grande en una superficie tan pequeña, por un lado, y por otro lado, la capacidad de sensibilidad de nuestro ojo, que es capaz de percibir algo que sucede de igual manera en una superficie tan pequeña. Si fuésemos capaces de comprender esto, podríamos pasar a hablar de la cultura de la luz. Es verdad que hay muchas asociaciones trabajando ya en la cultura de la luz, cuya labor es muy importante, como pueda ser la APDI, la CEI, la IDAE, IES, IALD, o diferentes revistas que también cumplen una función, como es Lighttecture o Illuminet, Lumínica. Pero es cierto que esta cultura de la luz está enfocada a los profesionales del medio. Es decir, es una cultura de la luz para una élite. Y quizá esa cultura de la luz, en primer lugar, no debería hablar solamente de la narrativa estética de la luz o del poder del objeto, el culto al objeto, sino hablar de esa información que hace que todos los ciudadanos seamos capaces de tener un juicio crítico sobre la luz. Y de esa cultura de la luz es de la que yo quiero hablar, que al final se resumiría en unos sencillos parámetros y que quizá desde el entorno de los profesionales podríamos hacer que llegase a la mayoría de los ciudadanos. O sea, es curioso cómo la luz es un bien que consumimos a diario, forma parte de nuestras vidas y la mayoría somos analfabetos. Es decir, tenemos que consumir lo que nos ponen y no tenemos criterio para evaluar esa calidad de luz o qué es lo que queremos o decidir. Es como con la alimentación. Uno decide, sabe cuándo está comiendo bien, cuándo come proteínas, cuándo come vitaminas y decide si te comes una hamburguesa o 7 o vas a cuidar tu salud con ese conocimiento. En primer lugar, habría que hablar de que la calidad de la luz no es una cuestión cuantitativa, ya lo han mencionado antes, sino que tiene más que ver con una cuestión de, por un lado, el contraste de la luz, trabajar adecuadamente los contrastes. Nuestro ojo se adapta poderosamente a la luz. Si tenemos 500 luxes y una uniformidad que nos exige la normativa, a veces la normativa va en contra de esa calidad lumínica que nos gustaría conseguir y buscamos esa uniformidad. Al cabo del tiempo nuestro ojo percibirá que ese espacio se encuentra mortecino. Nos daría igual que tenga 500 luxes que 100 o que 50, tendríamos una fatiga visual. Si tenemos excesivo contraste, al final nuestro ojo estaría trabajando constantemente y tendríamos igualmente una fatiga por exceso de trabajo. Pero manejar adecuadamente esos contrastes hace que tengamos una iluminación idónea. O sea, veíamos en el ejemplo que ponía antes, la imagen, lo que sucede en el cuadro, también a la vez nos hablaba de que la luz, o a mí al menos, la luz deberíamos trabajarla con cuentagotas y no
a palazos, que es como se ilumina normalmente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una iluminación que hemos hecho recientemente, que considero que está hecha con cuentagotas, en el que se han manejado unos niveles muy bajos de iluminación, manteniendo unos contrastes mínimos, y que al final, con esos pequeños detalles de iluminación y esos reducidos contrastes, conseguimos tener un espacio en el que nos sentimos confortables, tenemos sensación de seguridad, podemos pasear y no necesitamos tener 100 luxes o por encima de ellos. Otro ejemplo de la misma iluminación del espacio. Otra de las cuestiones que quizá entra dentro, desde mi punto de vista, de lo que debería ser la cultura de la luz a un nivel más básico, es comprender la importancia de las fuentes de luz secundarias. Y esta imagen para mí lo ilustra perfectamente. Vemos cómo, bueno, está un poco velada la imagen, pero podemos ver cómo es la puesta de sol. El sol se encuentra a la derecha de la imagen y, sin embargo, recibimos un golpe de luz en aquella pared que no es más que por la reflexión de la superficie que tiene enfrentada, y sin embargo recibimos como que está iluminado. Eso es fundamental a la hora de iluminar correctamente un espacio, reducir consumos energéticos y reducir también los contrastes. Otra información que se debería dar, y de una manera bastante simplificada, eso la publicidad lo hace muy bien. Hemos visto cómo la mayoría de la gente, aunque de manera equívoca, comprendía perfectamente lo que era la luz día en sus casas. De repente todo el mundo quería luz día porque parecía que era lo más confortable. Pues quizá podríamos hacer un trabajo para simplificar esas temperaturas de color que son adecuadas para nuestra salud, para nuestro bienestar, y dando un mensaje sencillo, como hace la publicidad, pero veraz. Al mismo tiempo podríamos recomendar, como ya se ha comentado, pues en qué horas del día es más aconsejable utilizar una temperatura de color u otra. En realidad, si hablamos del LED, es verdad que los LED tienen un componente azul bastante importante. Luego, unos 4000 Kelvin en el LED es una temperatura ya bastante fría, y los 3000 Kelvin considero que, tal y como el desarrollo al que está el LED hoy en día, es una temperatura de color que da una luz confortable y bueno, agradable. Luego, aquí aparece. Y el último gran parámetro a dar sería la reproducción cromática. ¿En qué momentos podemos utilizar o deberíamos utilizar una reproducción cromática u otra? ¿Cómo podemos utilizar en espacios de iluminación general? Podríamos usar unos 80 de IRC, y en los lugares donde se desarrolla la tarea ir a 90 o por encima de 90. También hay algo que tiene que ver con la normativa que a mí me encantaría que se pudiese aclarar esta tarde, ¿no?, en este debate, y es verdad que hay una normativa, pero es verdad que los 80 de IRC de lámparas de LED de diferentes fabricantes no producen la misma sensación, ni tampoco la misma temperatura de color de diferentes fabricantes producen la misma sensación. Luego, aunque nuestras cajas, cuando compramos el producto, nos estén dando esa información, varía mucho de un fabricante a otro. Hay fabricantes ya que con 80 de reproducción cromática tenemos y 3000 Kelvin tenemos una sensación de calidad de luz bastante confortable. Luego, ya pasando de este tema a otro, es plantear unas preguntas. Nos están iluminando, cambiando el alumbrado de nuestras calles, y yo me pregunto qué pasaría si aquí nos encontramos dos calles iluminadas recientemente con LED, con iluminación LED. Si nos pudiesen preguntar a los ciudadanos, simplemente enseñando estas dos imágenes, con qué alumbrado quisiéramos convivir todas las noches cada vez que entramos o salimos de nuestra casa o cuando paseamos por la ciudad. Quizá estaría bien que nos puedan consultar. Y luego, para ir terminando, está clarísimo que la luz tiene una capacidad emocional importante, y me pregunto
¿Qué capacidad tiene para modificar nuestros comportamientos y nuestras relaciones sociales? ¿Qué pasaría si cuando vamos en un vagón de metro la calidad de la luz fuese otra? Pues puede que dejásemos de ver al que tenemos al lado como una persona gris, ajena, y viésemos que es una persona como nosotros, nos sintiésemos más identificados y simpatizásemos más. De igual manera me pregunto si en las oficinas de la Seguridad Social, por ejemplo, que están viendo centenares de personas cada día, si esa calidad de la luz fuese mejor, si quizá la atención al público y el trato mutuo mejoraría. También en el interior de nuestras casas, otra pregunta es si la luz día no hubiese llegado a nuestras cocinas, quizá el culto a la alimentación y a la cocina sería mejor, quizá las relaciones familiares, las conversaciones serían mejor simplemente cambiando esa calidad de la luz. Y ya el LED y las posibilidades es que nos posibilita, en el diseño sigue teniendo el LED unas posibilidades grandes, a pesar de que tenga detractores, que los tiene, de integración, de respeto a la arquitectura, como estos dos ejemplos, y luego en el diseño todavía hay mucho por hacer y tiene una capacidad inmensa, como podemos ver esta luminaria, que es de un estudio belga que se llama Drift, que es capaz de hacer esta maravilla con los LED. Y creo que tampoco hay que desdeñar la importancia que tiene la estética o la belleza en el bienestar de las personas. Muchas gracias.